Y como siempre, ustedes saben, pues le pedimos a nuestro Padre para que Él obre este milagro maravilloso que es la revelación de la palabra en nuestro corazón. Si la palabra de Dios no se revela en nuestro corazón, si no se hace viva en nosotros, pues no vamos nosotros a responder de acuerdo al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Viviremos en una religiosidad o en un mero conocimiento sin que nuestra vida se vea realmente transformada o afectada, ¿sí? Porque es solamente la revelación de la palabra. Así es de que le pedimos al Padre siempre que vamos a recibir su alimento, su palabra, pues que obre ese milagro, el milagro maravilloso del Espíritu Santo en nosotros, que revele su palabra en nuestro corazón. Bien, pues precisamente en este marco tan hermoso que presentaron ahorita el Ministerio de Danza y Alabanza, de esta invitación maravillosa, hermosa que nos hace el Señor, recordamos un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo, reunido de sus discípulos y varias personas, mucha gente que le seguía, les dijo una vez, sí, esto está allí registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, ¿sí? Una parábola. Recuerden que Jesús enseñaba a través de parábolas. Las parábolas son situaciones comunes, normales, que eran, pues para las personas que lo escuchaban, era muy fácil entender qué era lo que trataba de enseñar con esos ejemplos que ponía el Señor. No son cosas que sucedieron, algunos sacan doctrinas de parábolas, no se confundan, ¿sí? La doctrina, los fundamentos de la palabra de Dios están establecidos como fundamentos, ¿sí? Las parábolas son enseñanzas. Por eso el Señor un día dijo que el reino de los cielos, recuerden que Cristo Jesús vino a mostrarnos el reino de Dios, que el evangelio es el evangelio del reino, ¿sí? Entonces Jesús tomó esta parábola y dijo que el reino de Dios era semejante, dice, a un hombre rey, ¿sí? O sea, un hombre que era rey, que prepara un gran banquete para celebrar unas bodas, la fiesta de unas bodas, ¿sí? de su hijo. Entonces le pide a todos sus sirvientes, ¿sí? Que salgan a hablarle a los invitados, aquellos que habían sido invitados para estas bodas, estas fiestas. Y los sirvientes van y les dicen a los invitados: miren, la fiesta está lista, las bodas se van a llevar a cabo, ya está listo el banquete, el rey les espera. Pero la mayoría de ellos estaban muy ocupados. Mucho trabajo en el campo, en sus asuntos, sus negocios, asuntos familiares. Otros andaban pues, distrayéndose de fiesta y no acudieron a la fiesta. Entonces el rey, al ver que no llegaban los invitados, de nuevo le dice a sus sirvientes, dice: mire, salgan, vayan a las encrucijadas, a los caminos, e inviten a todos, inviten, buenos o malos, dice, ustedes invítenlos, que vengan a la boda. Entonces ellos van, ¿sí? Y hacen esto nuevamente, y tenemos un caso donde el Señor dice que inclusive muchos de los que fueron enviados, ¿sí? A hacer esta invitación fueron maltratados y algunos hasta asesinados por aquellos que eran invitados. El caso es de que hay un gran grupo, a final de cuentas, que acepta la invitación del rey, acepta y acuden al banquete. Así de que una vez que le avisan al rey que ya está lleno aquel salón, aquella mesa hermosa que preparó para celebrar esta boda, estas fiestas, sale el rey y se encuentra con que hay una persona ahí que no está vestida adecuadamente. Y entonces le pregunta y le dice: pero ¿y por qué tú no estás vestido de acuerdo al momento, a la celebración? Y él no supo qué responder, se quedó callado, estaba enmudecido. Entonces el Señor le dice a sus sirvientes: échenlo afuera, sáquenlo, al crujir de dientes, expúlsenlo, y los echa hacia afuera.
Ustedes pueden leer esta parábola desde el versículo 1 del capítulo 22 hasta donde él termina, ¿sí? En el versículo 14 que dice el Señor, ¿sí? Después de que lo sacó del salón, dijo el Señor, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Quiero primeramente que tomen en cuenta algunos aspectos muy importantes. 2000 años atrás, estamos hablando del tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo enseñó esta parábola, tomó esta parábola para enseñar acerca del reino. Cultura completamente diferente, ¿sí? Muchos aspectos que para nosotros hoy en día quizá es difícil entender. Imagínense para los jóvenes de hoy. Si para nosotros la brecha cultural, generacional, yo tengo 70 años, apenas, son poquitos, digo, comparado con los 2000. Los de nuestra generación se van a recordar lo que les voy a decir, quizá estén de acuerdo conmigo. Para nosotros, los de esta generación, se abrió una brecha, ¿sí? Nos es difícil entender muchas de las cosas que hoy en día se han hecho normales, o sea, ¿sí? Y no se trata de una crítica, ni de un señalamiento, ni nada. Simplemente hacerles ver a los jóvenes del día de hoy, a los adolescentes, el por qué hay muchas cosas que a nosotros nos cuesta trabajo entender, que entiendan lo que es la brecha generacional. Y en el tema, por ejemplo, de cómo es posible que hayan sacado a un hombre del banquete, porque muchos van a decir, oye, pero este rey, qué injusto. Primero, no es algo que sucedió literalmente, es una parábola, ¿sí? No sucedió, nunca hubo unas bodas. No vayan a decir que, ay, qué malvado ese rey. Es un ejemplo para enseñar un principio. Número uno. Para aquellos que hoy en día el vestir no tiene tanta importancia, van a pensar que qué injusticia haber sacado a un hombre que no estaba vestido para las bodas. Sí, lo echaron al crujir de dientes, que eso es, qué crueldad. No, hay que entender que no en aquel tiempo solamente hace 2000 años, que hace 50, el vestir tenía una importancia que era tomada en cuenta. Si uno iba a una boda, en mis tiempos, así tuviésemos 20 años, 18, éramos jóvenes, íbamos y sabíamos que a una boda iba uno bien, que era bien vestido. Los estándares de aquel entonces para ir a una boda, pues había que ir de traje, corbata, los varones y las mujeres siempre, ¿qué me pongo? A correr a comprar, porque las mujeres en aquel entonces, no sé ahora, creo que ya no, pero cada fiesta compraban vestido nuevo, porque no podían ir con el mismo vestido a otra fiesta. No, me lo puse cuando se casó no sé quién hace 5 años. No, hay que ir a comprar. Sí, todavía sucede, todavía, bueno, ok. Eso no tiene importancia. Bueno, pero estamos hablando de la diferencia sí, hoy en día el vestir, ustedes lo saben, ¿no? Ya ha cambiado. Por eso inclusive en algunas oficinas aquí en Venezuela ponen un letrero, ¿no? Si usted viene a hacer un trámite en las oficinas, usted tiene que venir vestido así. No te dejan entrar si no vas así y se sujetan porque si no, no hacen el trámite, ¿sí? Pero para todo lo demás no importa, ¿no? O sea, bueno, eso es parte de una brecha generacional. Entonces lo menciono para que si hay alguien que diga, oiga, pero ¿por qué el rey hace esto? Es injusto, porque claro, esta parábola tiene que ver con el reino. El reino de Dios es semejante a un rey y entendemos que el rey, ¿quién es? Pues el Señor, Dios. Entonces Dios el rey saca a uno que no está vestido de acuerdo al momento, a esas bodas. Para esas bodas, para esa ceremonia, para esa fiesta, era necesario ir con un vestido. Bien, dejemos la parábola y hoy en día veamos qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, qué es lo que nosotros recibimos a través de esta parábola.
Hoy en día se sigue haciendo la invitación a esta ceremonia, a esta fiesta. Venir a esta fiesta es entrar al reino, ¿sí? Venir al reino, o sea, el reino de Dios es semejante a... Entonces, venir al reino, cuando se habla de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, cuando se transmite la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace esta obra maravillosa en nuestro corazón, estamos recibiendo una invitación a abrir nuestro corazón para que Cristo mismo more en nosotros, una invitación a rendirnos ante Cristo, a reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador. Y la palabra de Dios establece, y este es un fundamento de la palabra de Dios, que todo aquel que cree en su corazón que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de sus pecados, todo aquel que cree que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, en ese momento es justificado. Y quiero que leamos lo que el apóstol Pablo, para tener una referencia acerca de ello, escribió precisamente a los Efesios, ¿sí? En el capítulo 6, para tener presente esto. ¿Cuál es el vestido para poder estar en las bodas, en esta fiesta que es el reino? ¿Cuál es el vestido para poder estar delante de este rey que nos ha invitado? El vestido necesario y único para poder estar es un vestido de justicia. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, nos exhorta a que nosotros permanezcamos firmes, capítulo 6 de Efesios, versículo 14. Dice la palabra, estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. El vestido necesario para poder estar y permanecer en el reino es la justicia, haber sido justificados. Y somos justificados por Jesucristo, por nuestra fe en Jesucristo. Hay un vestido sobre nosotros, la coraza de la justicia, un sello. Cristo Jesús ya pagó por nosotros y hemos sido justificados. Ese es el vestido necesario. Claro que en aquel entonces ni los discípulos ni los que escuchaban a Jesús a su alrededor tenían la revelación del Espíritu Santo sobre de ellos. Ellos no sabían que Jesucristo iba a morir en la cruz para justificarlos. Ellos todavía no recibían esta revelación. Ellos todavía, cuando escucharon esta parábola, el reino de los cielos es semejante, ellos se preguntaban y decían, wow, bueno, sí, había una costumbre en ese entonces de cómo vestirse para asistir a unas bodas, ¿no? Pero decían, wow, pero fue echado afuera al crujir. ¿Qué significaba el crujir de dientes? Todos sabemos lo que el Señor expresa con esta frase, ¿no? No tenían esa revelación. Hoy en día nosotros, por la obra maravillosa del Espíritu Santo, sabemos que nosotros, los que hemos sido llamados, los que hemos sido invitados, y aquí nos lleva a otro principio de la palabra, a otro fundamento, a otra doctrina de la palabra, que es importante tenerla presente, porque también en ello, si no tenemos esta revelación en nuestro corazón, podemos a veces tener pensamientos equivocados o reacciones equivocadas a ellas. La palabra de Dios, el Señor, es un alimento para nosotros y Él quiere que este alimento nos fortalezca, sea nuestro fundamento de vida. No es que que se necesite que seas todo un estudioso, que conozcas de hermenéutica, de exegesis para poder comprender la palabra. No, es la revelación de la palabra, la hermenéutica, la exegesis, así como muchas otras herramientas que hay para el que tiene el ministerio del maestro o aquel que quiere estudiar más a fondo, pues son herramientas que nos ayudan, pero lo que nos revela la verdad es el Espíritu Santo. Y estoy hablando precisamente de que el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos,
Hace unos días les mencionaba yo un versículo que dice que sabemos todos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Dice el versículo 29 del capítulo 8 de Romanos, dice, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero aquí está el tema del llamado, el tema del que fuimos predestinados. Y es importante tener los principios de la revelación de Dios en nosotros. Dios es nuestro Padre. Dios nos ama. Dios es nuestro Creador. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de misericordia. Dios no hace acepción de persona. Cuando Dios nos creó a nosotros, desde el principio de los tiempos, como creador, Dios es Padre. Y nos creó con amor. Y nos ama a todos por igual. Dios no, el concepto de escoger o predestinar, no es que en el inicio Dios haya dicho, tú vas a ser salvo, tú no, tú te vas a condenar. A ti te escojo, a ti no. No, eso no es lo que la doctrina de la predestinación o del llamado nos enseña. Porque como les digo, primero, por encima de esta doctrina está quién es Dios. Y Dios es amor. Y Dios es Padre, y Dios nos creó en amor y todos somos sus hijos. ¿Cuál es la diferencia? Que unos reconocemos a Dios como Padre y a Cristo como nuestro Salvador, otros no lo reconocen. ¿Sí? Aquellos invitados a las fiestas, en la parábola de Jesús, que fueron sus sirvientes y les dijeron, ya está listo, vayan al banquete, y dijeron, no, estamos ocupados, tengo mucho trabajo, no me interesa. Aquellos que mataron inclusive a los que fueron a llevar la invitación. Hoy en día todavía estamos viendo eso. Hay países donde mucha gente muere por predicar la palabra, por hablar de Jesucristo. Siguen siendo todavía en estos tiempos, siguen siendo asesinados aquellos que llevan la invitación para venir al reino. ¿Sí? Entonces, Dios nos creó en amor desde un principio. Y viene la invitación, dijo, salgan e inviten a todos. Inviten a todos, buenos o malos. Ustedes no son quienes para juzgar quién es digno de venir. Ustedes inviten a todos. Hay un solo requisito. Que el que está dentro del reino es el que tiene el vestido, la coraza de la justicia. Y esa coraza de la justicia se nos es impuesta. Somos revestidos de ello en el momento en el que al recibir el llamado, nuestro corazón responde. ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Cuando le aceptamos como aquel que dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Así de que nadie puede sentirse orgulloso y decir, ay, a mí Dios me llamó y a él no. No, Dios llama a todos. Los sirvientes salieron para invitar a todos, buenos y malos, pero no todos respondieron a la invitación. Y lamentablemente uno de ellos, ¿sí?, se coló. Hay quienes se quieren colar al reino, pero a Dios nadie lo engaña. ¿Sí? Esa coraza de justicia es evidente a los ojos de Dios. ¿Sí me entiende? Por eso no se trata de sistemas religiosos, no se trata de tu propias fuerzas ni de tu propia manera de pensar. No se trata del Dios que tú puedas creer que es Dios,
Porque hay quienes dicen, no, yo no creo que Dios me vaya a castigar por esto, yo no creo que Dios esté molesto conmigo por esto, yo no creo que Dios esto, crean a su propio... No. Dios es uno solo, Dios es Dios, ¿sí? Él estableció su palabra, sus principios, nos revela su voluntad y estableció que solamente aquel que cree en su corazón que Cristo murió para el perdón de sus pecados, ¿sí?, recibe esa coraza de justicia, que es el traje adecuado para poder permanecer en el reino. Así de que esta enseñanza que hoy en día sigue vigente para nosotros, porque es una forma en la que Cristo Jesús hace 2000 años enseñó que era el reino, ahora nosotros, con la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, con la revelación de su palabra, sabemos que sigue vigente esta enseñanza, que sigue vigente la invitación del Padre a que vengan al reino, que sigue vigente el que los que servimos a Dios, que somos todos aquellos que hemos sido llamados al reino, sigamos llevando la invitación, sigamos hablando de Jesucristo como nuestro Redentor, el que nos ha redimido, sigamos llevando el mensaje de salvación a todos, buenos y malos, dice la palabra, ¿sí? Y será el Señor aquel, el único que juzga, el único que puede saber quién tiene puesta la coraza de justicia, quién no la tiene puesta. Pero eso es función de Dios, no función de nosotros. Así es de que, queridos hermanos, hoy vamos a compartir otra mesa. Hoy vamos a compartir la institución que Jesucristo dejó, el memorial que Él dejó. No tiene que ver con la invitación al reino, sino los que ya estamos en el reino, los que ya hemos entrado al banquete, los que ya estamos disfrutando del reino. Ustedes pueden pasar y pueden ir repartiendo pan y vino. Vamos a celebrar la cena mientras terminamos. Los que ya estamos en el reino, Jesucristo nos dijo que cuando nosotros nos reuniésemos a compartir los alimentos, lo hiciésemos en memoria de Él. Esto no es una invitación, esto es una institución. Cristo Jesús lo instituyó. Lo instituyó aquella noche en que Él celebró la cena de Pascua, un día antes, una noche antes de que Él, o la noche en que Él fue aprehendido. Recordemos que en Cristo Jesús ya no hay ni judíos ni gentiles, y que nosotros no celebramos la fiesta de la Pascua. Nosotros lo que celebramos el día de hoy es el memorial. Estamos recordando lo que Jesús nos pidió que hiciésemos cada vez que nosotros nos reuniésemos a compartir los alimentos. Hay una instrucción que el Señor nos dejó, una instrucción que el apóstol Pablo transmite a la iglesia, que cuando vayamos a compartir los alimentos, cuando vayamos a hacerlo, como debemos hacerlo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, teniéndole a Él como memoria, nos analicemos a nosotros mismos. Porque si ya hemos sido recubiertos de la coraza de justicia, si ya nos hemos ceñido nosotros con ese cinturón de la verdad, si nos hemos calzado ya las sandalias del Evangelio de la paz, si tenemos nosotros nuestra fe ya como un escudo, si hemos sido revestidos para el reino, debemos de saber que al haber sido nosotros liberados del pecado, de los efectos del pecado, es para que vivamos precisamente en arrepentimiento. Esto es, en este cambio de vida, de dejar a un lado nuestras pasiones, dejar a un lado el pecado en el que antes vivíamos, para ahora vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Examinarnos a nosotros mismos, porque si no nos examinamos a nosotros mismos y pedimos perdón a nuestro Padre Celestial de nuestros errores, de nuestras faltas, si no reconocemos con humildad nuestro proceso en el cual estamos siendo transformados, si aún hay áreas en nosotros que debemos de entregar al Padre,
Hacerlo siempre recordando que Él es un Dios bueno, maravilloso, es un Dios fiel. Y que Él promete que cuando nosotros confesamos nuestras faltas, confesamos nuestro pecado y estamos conscientes de lo que es el arrepentimiento y el deseo de cambiar, Él perdona nuestro pecado. Que si no es así y participamos del memorial de su muerte y su resurrección y lo hacemos sin examinarnos a nosotros mismos, dice la palabra, que comemos condenación. Nosotros mismos estamos condenando por nuestra actitud. Así de que hagámoslo como el Señor pide y quiere que lo hagamos, examinando nuestro corazón y pidiéndole perdón al Padre si alguna falta hubiese en nosotros. Vamos a ponernos de pie para participar en este momento de este memorial, recordando que la fracción del pan que tenemos aquí presente y esta copa representan el cuerpo, representan la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que Él mismo, en esa noche en la que estaba Él reunido con sus discípulos para celebrar la fiesta de la Pascua, cuando tomó el pan y después de haber elevado alabanzas y bendiciones, agradecimientos al Padre por esa celebración, por lo que estaba haciendo, les dijo a sus discípulos que ese pan que Él tenía en su mano y que estaba partiendo, representaba su cuerpo que sería también partido y entregado por nosotros. Ya en otras ocasiones Jesús se los había dicho, que el que no comiera su carne, bebiese su sangre, no tendría vida eterna. Ellos no podían entenderlo, les era difícil entender esto, pero hoy nosotros sabemos que este memorial nos lleva a recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y que al comer y participar de la fracción de este pan, estamos teniendo presentes que Jesucristo, por amor, entregó su cuerpo. Como cordero fue al sacrificio perfecto en la cruz para darnos a nosotros el perdón y la redención de nuestros pecados. Comamos el pan. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu infinito amor. Gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito a morir por nosotros. Porque nosotros en nuestras fuerzas era imposible, Señor. Porque ninguno podría haber pagado por lo que el primer Adán, que nació sin pecado, hizo al desobedecerte. Gracias por tan grande amor, por la salvación y por la vida eterna que en Cristo Jesús tenemos. Asimismo tomó el Señor la copa y le dijo a sus discípulos que Él ya no bebería más de esta copa hasta que bebiera el vino nuevo en su segunda venida, en las bodas del Cordero. Que esa copa que entregaba a ellos representaba su sangre, sangre que sería derramada para sellar un nuevo pacto, un pacto de salvación y vida eterna. Al tomar la copa, estamos recordando que la sangre preciosa de Cristo Jesús fue derramada para sellar este nuevo pacto de gracia, por medio del cual hemos sido recubiertos por su sangre y tenemos ahora justificados ante el Padre, salvación y vida eterna. Tomemos la copa. Gracias te damos, Señor,
Gracias porque tu sangre preciosa ha sellado este pacto sobre nosotros. Porque tu sangre, Señor, nos cubre de todo pecado. Porque nos hace aceptos delante del Padre por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por haberte entregado por nosotros. Al anunciar tu muerte, Señor, al participar de este pan y de este vino, tu cuerpo, tu sangre derramada en la cruz, anunciamos tu muerte, pero asimismo, Señor, proclamamos que al tercer día resucitaste de entre los muertos, que la tumba quedó vacía, que triunfaste sobre la muerte, Señor, y nos has dado vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias te damos, Padre, maravilloso. Tomen asiento.